hay que recordar lo que ha sucedido con el tema del maíz transgénico en nuestro país. Estados Unidos, en el marco de este tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, solicitó un panel de solución de disputas en el marco de este tratado, debido a este decreto que lanzó el presidente López Obrador que prohíbe el maíz transgénico para consumo humano, concretamente para el uso en harinas para tortillas. Y pues hay respuesta ya de México. Vemos que también próximamente, en próximos días, se van a lanzar también pruebas, análisis adicionales sobre pues esto que impugna México. Y tenemos en entrevista el día de hoy, y agradezco pues mucho tener la posibilidad de tener en este espacio a Timothy Wise. Él es asesor principal del Instituto de Política Agraria y Comercial de Estados Unidos. También es autor del libro Eating Tomorrow y ha analizado al fondo la respuesta de México en esta disputa en el TEMEC. Por acá lo tenemos. Timothy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, me ha encantado estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, Timothy, agradecerte la oportunidad de platicar contigo, porque pues al parecer ya hay una respuesta muy concreta de México. Hay, pues entre otras cosas, había estudios o había análisis de que también habría un impacto con esta decisión o este decreto del presidente en el sector agropecuario en Estados Unidos, que quizá fueron sobredimensionadas, y ya hay una respuesta también de México. Cuéntanos, Timothy, ¿qué hay al respecto? No, pues es un momento muy importante en la disputa, que corre ya, va a correr todo el año, creo. Terminamos en tal vez noviembre con una decisión. Pero los Estados Unidos sometió su queja formal en la disputa, fue publicado en diciembre. Y México entregó su respuesta en enero y fue traducido y ha publicado la semana pasada. Entonces ya tenemos por primera vez la defensa de México. Siempre desde el principio los Estados Unidos ha dicho que México no tiene la ciencia para fundamentar su política de restringir el maíz transgénico en la tortilla. Ya tiene la ciencia México, presenta en una tesis de documento con 200 páginas, con 300 y pico referencias, la mayoría académicos científicos documentando los riesgos para los mexicanos, de riesgos posibles, digamos, de comer el maíz transgénico, particularmente la variedad BT, que repele los insectos, y con residuos de glifosato, la herbicida que va con el Roundup Ready, el maíz Roundup Ready. Presenta un montón de datos de estudios muy actualizados y critica a los Estados Unidos por su falta de ciencia, que es pues darlo al revés, ¿no? Que acusando a los Estados Unidos de no tener ciencia para fundamentar su queja. Y tienen razón, es decir, que es una revisión de la literatura muy completa, la de México, y básicamente justifica que las medidas de precaución están completamente fundamentadas y particularmente, y hacen un énfasis en esto, para un país que come 10 veces el nivel de maíz que comemos en los Estados Unidos, y lo come de forma directa, es decir, mínimamente procesada, ¿no? En comidas procesadas. Ustedes están expuestos mucho más fuerte a esos residuos, esas toxinas, que nosotros. Entonces justifica la precaución. Timothy, aquí vemos que esta respuesta no, digamos, no ha sido muy difundida en nuestro país, y que me parece que además el tono
es decir, la respuesta ha sido muy fuerte porque critica a Estados Unidos de no presentar pruebas científicas e incluso pues los argumentos también con conflicto de interés. Sí, no, es muy fuerte en ese sentido y justificada, creo, porque muchos en Estados Unidos hemos dicho que nuestro sistema regulatorio es laxo, no tiene estándares suficientemente altas para asegurar la inocuidad de tanto de los pesticidas y los herbicidas como de los OGM. Y México está diciendo eso, está diciendo que ustedes nos están diciendo, acepta nuestra evaluación de riesgo basada en nuestro sistema de evaluación. Y México dice, no es adecuada, es muy pobre, no tiene ciencia, no está actualizada. Los estudios que citan son entregados por las mismas empresas cuando están buscando la aprobación de una nueva variedad. El gobierno de Estados Unidos acepta esa prueba a pesar del conflicto de interés. No tienen revisión de pares como tienen los estudios académicos. Es una crítica de México bastante fuerte y bastante bien argumentada, creo. Timothy, y preguntarte, porque perteneces tú a una organización y que, pues de acuerdo también a lo que nos han compartido, van a presentar junto con organizaciones también en México próximamente también estos fundamentos. Cuéntanos de qué se trata. Pues el proceso tiene como una parte la oportunidad de ser invitado a presentar unos argumentos, unos comentarios, unas evidencias, además de lo que han presentado las partes. Entonces son 5 organizaciones de México que van a presentar sus análisis sobre distintos temas. Cada uno tiene un tema diferente. Y son 3 de Estados Unidos. Eran 3 de Canadá, pero rechazaron a los canadienses porque no son de los países directamente en el conflicto. Es decir, un razón técnico por excluirlos. También excluyeron al mío porque yo había también por el instituto a que pertenezco en Tufts University a presentar sobre la falta de daños económicos, que me parece muy importante. Rechazaron la pedida de entregar esos comentarios, pero otros colegas de la IATP van a presentar un tema bastante nueva e interesante, que en el nuevo TELCAN, es decir, el TEMEC, ya pusieron una nueva cláusula sobre la obligación de proteger los derechos indígenas. Y eso incluso se puede entender como derechos culturales. Y argumenta México y ATP está de acuerdo que se puede aplicar a la protección de las variedades y la comida del maíz nativo para la comunidad indígena, como una protección de sus derechos como indígenas. Timothy, en la parte económica, que también mencionas que pues tienes, digamos, ese dato, pues se decía, ¿no?, que iba a afectar mucho también la parte económica con este decreto de México. ¿Qué hay en torno a esas supuestas afectaciones económicas para Estados Unidos? Pues es una de las cosas más raras de la disputa. Acuérdense que México en finales de 2020 hicieron un primer decreto que fue mucho más restringido, ¿no? Incluso incluía
un plazo para acabar con las importaciones de maíz transgénico, de maíz amarillo para ganado. Con negociaciones, México suavizó mucho el decreto y aplica ya solo a la tortilla, importaciones de maíz blanco para la tortilla. Apenas exportamos maíz blanco, apenas llega ese maíz blanco a la tortilla. No todo es maíz transgénico, casi la mitad se estima. Entonces, el decreto afecta al máximo 1% de las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estamos en un sistema de disputa, de resolver disputas, en un acuerdo comercial, si no tiene impacto comercial? También, más allá del pues 1% es 1%, son unos tantos agricultores en Estados Unidos que están cultivando maíz blanco transgénico y tenían contrato con Maseca o quien sea y perdieron su contrato por el decreto. Tienen todo el derecho de cambiar al maíz no transgénico y exportar a México. Y hemos analizado, gana un premio de 5 o 10% en el premio, en el precio. Entonces, un precio prima para el maíz no transgénico. Entonces, podría que esos agricultores ganen del decreto un precio mejor para un mercado nuevo, grande de maíz no transgénico en México. Pero no se ve así en Estados Unidos, se ve como un ataque en contra de la industria de biotecnología, básicamente. Gracias, Timothy. Pues efectivamente el maíz es pues parte de nuestra cultura, ¿no? Y esto que mencionabas, el consumo que tenemos en México y que entiendo establece también parte de esta respuesta, que el consumo per cápita anual por mexicano, que la verdad sí se me hace mucho, pero pues no, sí hace sentido, 123.47 kilos de maíz al año, que es pues muchísimo, pero sí es nuestro alimento básico. Y aquí yo te preguntaría sobre los daños, ¿no? Porque pues sí, ya hay más quizá de parte de México, de estas evidencias científicas sobre el presidente López Obrador lo ha mencionado también en las conferencias mañaneras sobre los daños que tiene los transgénicos también en este consumo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Timothy? Pues la evidencia que presenta México es una muy buena revisión de la literatura sobre los riesgos, muy actualizados, y presenta, por ejemplo, un estudio de California, de los Estados Unidos, de un sector agrícola de Estados Unidos, en que han comprobado que ser expuesta a glifosato o de forma directa en el campo o por la comida, con residuos en las comidas, han detectado en los adolescentes daños a los riñones que no habían visto hace 30 años. Y lo han señalado con estudios académicos y científicos que puede haber un impacto de la exposición a glifosato. Ese es el tipo de información que debería de tener más ciencia, más pruebas, más investigación. En Estados Unidos se ve como, no, hemos decidido, esos productos son inocuos, no hay problema, cállense en México. Pero México mira el nivel de consumo y dice, no, eso es grave. Y con el maíz transgénico en sí, uno de los maíces transgénicos es el BT. Eso es la variedad que mata a los insectos por poner en los genes de la planta una insecticida. La insecticida queda en la planta, queda en el grano,
y han dicho que no afecta a ninguna más que los insectos que están atacando la planta, y son evidencias que no, que tiene efectos en animales que comen la planta, animales que comen esos insectos que mata, que tiene impacto sobre animales que comen el grano. Y es decir, que mamíferos pueden tener problemas, y los problemas son del sistema digestivo, los intestinos. Pues no han comprobado, no han podido comprobar definitivamente que esta causa esa enfermedad, porque no han hecho los estudios, pero sugiere una relación. Entonces la precaución está, se justifica fácilmente en ese sentido. Y se justifica en el caso de México, porque México crece, cultiva y produce casi todo el maíz que necesita para el sector de la tortilla. ¿Para qué importar y comer transgénicos? Porque los Estados Unidos dice que no, tienes que aceptar nuestra ciencia, nuestro maíz, y correr los riesgos porque tenemos un tratado comercial. Por Dios, no puede México definir su propia dieta. México tiene sus propios problemas de enfermedades, ¿no? Causados por una dieta industrializada, alto procesamiento de comida, y el gobierno ha tocado eso de forma muy directa. Eso es otra forma de tocarlo, y por razones raras lo pueden hacer por medio de un tratado comercial. Gracias, Timothy. Y preguntarte por último, agradecerte la oportunidad de tener esta conversación contigo. Pues esta respuesta de México a este panel que nos comentas que se habría dado en enero, pero se acaba de dar a conocer, o la acabamos de conocer. ¿Qué sigue en esta, digamos, en este caso? Entiendo que todavía falta por analizarse y sería que hasta finales de año, ¿nos comentas? Finales de año tendremos un juicio de los 3 panelistas, pero ahorita tiene que contestar los Estados Unidos a la respuesta de México. Tiene el derecho, obligación de responder. Y digo, como ciudadano de Estados Unidos, ojalá, por favor, mi gobierno tome en serio la ciencia presentada por México, no rechazarlo a la mano de que pues no lo hemos estudiado y todo está bien. Si tienen un estudio de daño a los riñones de los adolescentes en California por ser expuestos al glifosato, favor de evaluar ese estudio, criticarlo si no tiene sentido, si no tiene mérito, haga el argumento, por favor, pero no rechazar la ciencia de México como si fuera, bueno, dice que no es ciencia. Y han dicho, creo que Víctor Suárez de México ha dicho, decir que tenemos que aceptar su ciencia no es ciencia, eso es ideología. Y es exactamente como aparece si responde los Estados Unidos a ese documento de México, sin tomar en serio los propios estudios específicos que señalan que sugieren problemas y daños y riesgos. Timothy, pues estaremos muy atentos a la respuesta de Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta conversación, y a reserva de que quieras cerrar con algún comentario, yo te agradezco esta oportunidad de platicar contigo hoy. Ojalá, pues un gusto mío. Un abrazo, gracias, Timothy. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Timothy Wise. Y vamos a estar pendientes de la respuesta de Estados Unidos. Esta información y esta entrevista, pues también hay que agradecerle a Kenia Velázquez. Ella es reportera de PopLab
ustedes la conocen, ha estado en este espacio y ella ha llevado a cabo un trabajo muy importante en estos temas alimentarios